Bueno, explicaros algunas cositas, sobre todo que estamos haciendo en nuestro centro e intentando conocer un poco más sobre el déficit de GLUT1. Entonces, yo os voy a hablar de algunas cosas que no están tan reportadas en la literatura, aunque se conocen, tal vez no se han estudiado en tanto detalle como se ha podido estudiar otros aspectos que son más clásicos. Entonces, haré una introducción, pero enormemente breve, porque el doctor Klepper ha explicado de una manera excelente lo que se conoce hasta el momento, cuál es el espectro clínico, y luego ya me centraré en estos aspectos que son un poquito menos reportados. Sabéis que las primeras descripciones aparecen con el descubrimiento de esta enfermedad. Los fenotipos clásicos están más centrados en epilepsias que son muy precoces y que producen todo un problema en el neurodesarrollo, y los que se consideraban más atípicos tienen que ver más con trastornos del movimiento paroxístico, es decir, aparecen en un momento, luego desaparecen, desencadenados por el ejercicio, por el ayuno y otros síntomas, y todo esto tiene unas manifestaciones variables a lo largo del tiempo, como muy bien ha explicado el doctor Klepper. Es tal vez mucho más interesante que esta división entre fenotipos clásicos y atípicos, esta manera de considerar el GLUT1 como un espectro de manifestaciones en las cuales hay estas tres categorías tan importantes: la epilepsia, los trastornos de movimiento y la afectación cognitiva, con una gradación desde personas que pueden estar asintomáticas, muy poco sintomáticas, hasta personas que tienen unas manifestaciones mucho más floridas. Y tal vez los trastornos del movimiento es una dentro de estas categorías, son muy prevalentes, son casi constantes. Hay una serie de ellos que son muy frecuentes. Simplemente voy a ir muy rápido en esto. Los trastornos de la marcha, la distonía, sobre todo con predominante afectación en extremidades superiores. Aquí vemos el vídeo de una niña, es un vídeo que es de acceso público por la GLUT1 Deficiency Foundation, donde veis una manifestación que es relativamente común en niños pequeñitos, con lo que se llama una corea. Es una especie de baile de movimientos continuos, involuntarios, sin ningún propósito, tanto en extremidades superiores, inferiores. También sucede muchas veces en el tronco, en la cara. Y luego hay otro tipo de movimientos también, pero no vamos a centrarnos en esto. Este era el vídeo de los movimientos oculares. No voy a ir ya lo ha presentado el doctor Klepper. Lo único interesante, lo interesante de esto de remarcar es que este vídeo está reportado en 2017, y desde el 1991, que se comienza a describir los primeros fenotipos, hasta ahora todavía se están describiendo síntomas, todavía se está ampliando el fenotipo, y esto es lo que me parece muy interesante, además de todo lo que ya ha comentado el doctor y que no vamos a ir más en detalle. Entonces, yendo ya más a lo que yo me voy a centrar, si bien la epilepsia se ha descrito bastante bien, los trastornos del movimiento también, tenemos la impresión de que tal vez todos los aspectos cognitivos, de conducta, sí que hay una idea, y el doctor Klepper también lo ha explicado, pero no tenemos una información tan detallada, o al menos en series tan grandes. Entonces nosotros un poco esto lo estamos intentando hacer de una manera sistemática en nuestro centro, que es un centro de referencia en España para enfermedades metabólicas, y en las cuales estamos visitando ya pacientes de otras comunidades. Os voy a presentar un poco algunos resultados que son preliminares, puesto que estamos trabajando de momento estamos, digamos, reclutando o introduciendo pacientes en el estudio, con lo cual todavía ni mucho menos está completo, es solamente algo preliminar, pero en lo que nos gustaría continuar, pues cuanto mayor volumen de pacientes mejor. Entonces, lo que nos encontramos en la literatura es precisamente esto que ya nos han comentado. Hay un retraso del lenguaje, problemas en el habla, dificultades en la expresión, en la comprensión del lenguaje, diferentes problemas en cuanto a aprendizaje, y también un espectro variable de afectación cognitiva, de más o menos discapacidad intelectual. Pero hay escasos estudios que muestren un perfil neuropsicológico completo, bien hecho, con todos los ítems, que esto a veces es costoso y no siempre se hace de manera rutinaria. Entonces, nosotros en nuestra unidad tenemos un protocolo muy detallado que es estándar, de evaluación neuropsicológica en todo paciente con problemas del metabolismo, con enfermedades del metabolismo. Es la doctora Roser Colomés, es nuestra neuropsicóloga en la unidad, es una persona con mucha experiencia y tiene un equipo de neuropsicólogas también que trabajan muy bien. Y entonces nosotros hemos intentado
elaborar una hipótesis de trabajo dentro del estudio neuropsicológico de las enfermedades metabólicas, las que vemos con más frecuencia que tienen tratamientos dietéticos. Entonces nuestra hipótesis es: las enfermedades en las cuales hay defecto de energía cerebral probablemente tienen un perfil neuropsicológico diferente a aquellas en las cuales hay una intoxicación. O sea, se llaman tradicionalmente así, es decir, una acumulación de metabolitos, de sustancias químicas que se comportan como tóxicos para el organismo. Entonces, un ejemplo de enfermedad por intoxicación es cuando se acumulan aminoácidos, amonio, por ejemplo, trastorno del ciclo de la urea, la homocistinuria. Hay un acúmulo de sustancias que en la inmensa mayoría, cuando hay esta acumulación de estas sustancias tóxicas, van a producir lo que se llama una excitotoxicidad, es decir, una cascada de daño celular, sobre todo por señalización por glutamato. Independientemente de que sea ciclo de la urea, homocistinuria, etc., estamos viendo cada vez más en trabajos de investigación básica que casi todos se afectan por esta vía, la glutamatérgica. Y al final esto puede dar lugar incluso a una lesión celular, una destrucción celular importante. En cambio, en el déficit energético, que puede ser el transportador de glucosa, mitocondriales, y ahí entramos en un terreno más complejo, básicamente la energía es muy importante para la comunicación neuronal. Prácticamente el 80% de la energía que utiliza el cerebro va a activar esta estructura, que es la sinapsis neuronal, para que se libere el neurotransmisor, se mantenga muy bien toda la recaptación de la vesícula donde está el neurotransmisor, haya una señalización correcta. En realidad la señalización de la información es lo que más energía consume. Entonces aquí no hay una destrucción en sí, no hay una lesión como pudiera suceder aquí por excitotoxicidad, pero sí que hay como una comunicación debilitada. Entonces la idea es que esto activa circuitos diferentes. Aquí tendríamos toda una serie de circuitos que se llaman glutamatérgicos y esto se correlaciona con una serie de problemas, y aquí habrían otros. Ya se han descrito más o menos las áreas en GLUT1 que están defectas. Entonces, llevamos muy poquitos pacientes, hay solamente 12 pacientes hasta ahora, pero lo que es interesante es que la batería es muy completa, con muchos test diferentes, y son varios días muchas veces los que necesitan los pacientes para realizarse. Entonces, como resultados preliminares, y que coincide un poco con lo descrito, no es nada nuevo, simplemente es para remarcar la importancia de hacer este tipo de estudio de manera sistemática, de manera rutinaria. Vemos que el coeficiente intelectual, la capacidad intelectual en general, tiende a ser más elevada en el GLUT1 que en una enfermedad típica por intoxicación, que son los defectos del ciclo de la urea. Fijaros que aquí tenemos un chico que hasta tiene una capacidad por encima de lo normal es entre 85 y 115, tenemos un niño que es muy listo en nuestra serie, y que en general, bueno, tenemos una media de 85, es decir, nuestra media estaría dentro de la normalidad con esta dispersión, en una serie muy pequeñita. Aquí vamos a algo que vamos a analizar más en detalle posteriormente como trastorno de la voz, trastorno del habla sobre todo, que es el lenguaje expresivo. Aquí empezamos a encontrar puntos flojos de GLUT1. Hay un problema en la expresión del lenguaje que surge ya muy probablemente desde el principio de la adquisición del lenguaje, aunque no sea tan evidente al principio, y que el desarrollo lingüístico se va a dar con retraso y con distorsiones en diferentes áreas, en fonológico, es decir, pronunciando determinados fonemas, sonidos, en la organización de la frase, en la utilización del vocabulario, que puede ser más pobre a la hora de expresarse, es decir, de diferentes maneras esta expresión del lenguaje va a verse afectado con bastante frecuencia. Lo mismo sucede, aunque no son tan remarcadas las diferencias con respecto al ciclo de la urea, en el lenguaje receptivo, es decir, hay también ciertas dificultades de comprensión para entender lo que otros están diciendo, pero tal vez el lenguaje expresivo parece más afectado. Y nos hemos encontrado también que la velocidad de procesamiento, que es la velocidad con la que el cerebro reacciona entre que en el tiempo en el cual le llega un estímulo y tiene que actuar. Por ejemplo, yo ahora probablemente de manera automática estoy elaborando palabras, estoy comunicando, dando mensajes, y lo hago de una manera muy automática. Esto es porque la velocidad de procesamiento es relativamente rápido. Cuando no es así, podemos tener una lentitud en hacer las cosas que normalmente va relacionado con una acción menos eficaz. Cuanto más rápido, en general, las acciones son más eficaces. Y entonces aquí también lo vemos disminuido, hay una ralentización en la ejecución de diferentes acciones en GLUT1.
Entonces, esto es, ya os digo, es muy preliminar. Lo que con esto queremos señalar es que es muy importante, o que creemos que es muy importante, tener más conocimiento sobre el estudio neuropsicológico detallado en GLUT1. Es decir, aquí, bueno, esto comparado evidentemente con la intoxicación, ya hemos dicho que parece que la discapacidad intelectual es menor, pero hay un peor rendimiento en funciones lingüísticas, velocidad de procesamiento, la comprensión del lenguaje, planificación y motricidad fina, ya en GLUT1 solo, sin comparar con nada, también está afectado. Y una cosa interesante, siempre se ha dicho que la conducta no tiene ningún problema, que los niños con GLUT1 no tienen problemas de conducta, que son muy sociables, afectuosos, y probablemente sí es así, es cierto, pero nosotros en algunos pacientes, y no es raro, nos hemos encontrado algunas dificultades, como que son poco flexibles, que tienen falta de iniciativa, tienen algunas dificultades de relación social, quejas somáticas también, me duele esto, me duele aquello, que a veces esto también es como está traduciendo una ansiedad, está traduciendo una serie de dificultades. Entonces, bueno, simplemente queda ahí para mayor estudio. Entonces, cuando se trata, este es uno de los pocos artículos donde vemos estos estudios neuropsicológicos bien detallados y cómo la dieta cetogénica puede mejorar. En principio, en este artículo reportan que los 6 pacientes estudiados mostraron mejoras en lenguaje expresivo, articulación, también condición física. Vemos aquí alguna puntuación que está mejorando antes y después, por ejemplo aquí el lenguaje receptivo un poquito de 8 a 10, por ejemplo el aprendizaje verbal también de 8 a 12, es decir, mejoran las puntuaciones, mejoran algunas cosas, pero no hay una mejoría total. Y en concreto, en particular, de la capacidad intelectual tampoco hay una mejoría espectacular. Sí que pueden mejorar y va a ir mejorando a lo largo del tiempo, pero hay algunos aspectos neurocognitivos que no acaban de mejorar 100% con la dieta cetogénica, aunque es posible que a lo largo del tiempo y en función de cada paciente esto sea diferente. ¿Y por qué? ¿Por qué este perfil y por qué no se corrige totalmente con la dieta cetogénica? Digamos que esto tiene que ver con cómo el cerebro utiliza la energía. Es algo realmente fascinante desde el punto de vista del conocimiento, de la investigación, de la neurociencia. En la utilización de la energía está muy compartimentalizada. Eso quiere decir que incluso a nivel de la misma célula, si esto es una neurona con el cuerpo, el axón, que es como el cable de conducción, y luego hay diferentes poblaciones neuronales, esta es la glía, astrocitos, que se comunican con la neurona, tiene un papel muy importante. Tanto, digamos, la neurona como el astrocito tienen una utilización energética y un papel energético diferente. Cómo la energía es utilizada para el transporte a través del axón es muy diferente comparado con cómo se va a utilizar la energía cuando el neurotransmisor se tiene que liberar, por ejemplo, en la sinapsis, y esto es algo de lo cual todavía sabemos poco. Entonces, a nivel de la misma célula nerviosa, sabemos poco de cómo se utiliza la energía, pero es que además eso determina una serie de distribución neuroanatómica, es decir, hay diferentes regiones cerebrales que también se van a comportar de una manera especial. Y ese artículo es interesante, esto ya es conocido, hay en los déficits de GLUT1 hay un bajo metabolismo, es decir, como una baja captación de glucosa, por así decirlo, en algunas áreas, por ejemplo, las temporales, como tendríamos aquí en la flecha en verde, o el tálamo en lila, el cerebelo en amarillo. Pero es curioso que en función de la sintomatología, también este mapa cerebral, estas áreas cerebrales van a activarse más o menos. Entonces, en pacientes con epilepsia, que tenemos aquí en A, hay un hipometabolismo, un bajo metabolismo en amarillo, en unas regiones, como podéis ver aquí, cerebelo, tálamo, de nuevo, lo que ya se había descrito aquí, que por ejemplo en pacientes que no tienen epilepsia no está. Entonces, esto tal vez tenemos lo mismo en función del perfil neuropsicológico. Pacientes con un perfil neuropsicológico óptimo probablemente tienen un mapa cerebral con respecto al consumo energético diferente a aquellos que sí que tienen más síntomas. Y eso es algo interesante que se puede incluir en los estudios a la vez que hacemos toda la exploración neuropsicológica. Entonces, como mensaje de esta parte, es muy necesario hacer el estudio neuropsicológico en todo niño y estudio del desarrollo también en etapas más precoces, porque esto, por ejemplo, ya en edad escolar puede ayudar mucho a adaptar la escolarización, a ayudar a cada paciente en particular, y además nos puede ayudar a buscar otros tratamientos o pensar en otros tratamientos que activen esas áreas que tal vez no están siendo ayudadas por la dieta cetogénica. ¿De acuerdo? O sea que esto es un mensaje importante y que le tenéis que pedir a vuestros médicos que hagan siempre este tipo de estudios.
Y luego, lo segundo que estamos haciendo y que nos parece muy interesante son las características especiales, más que de la voz sería el habla, no solamente la voz, sino la manera de emitir el sonido para articular el lenguaje. Entonces, esto viene todo gracias a Rubén. Rubén lo tenemos aquí, nos ha dado permiso para presentar toda su historia. Él ya ha salido en el vídeo anteriormente, o sea que creo que va a ser uno de los protagonistas principales y un actor de futuro aquí con nosotros. Entonces, nosotros nos viene un día Rubén, espero que se oiga, esto se oye porque es importante que se... Sí, ¿no? ¿Podemos dar más volumen, tal vez? Cuéntanos un poquito ahora de lo que estás haciendo. Eso no sirve. Mira, vamos a... ¿Se oía bien? ¿Sí? ¿Le damos más volumen o no es necesario? ¿Aquí? No, a la flecha de al lado, más a la izquierda. Izquierda. ¿Aquí? Ah, vale. Va, así vamos a darle a tope, ¿vale? Vale. Así va a ser demasiado. Y seguimos, ¿no? Tiene un poquito temblor al final del movimiento, muy discreto, lo cual refleja alguna pequeña disfunción cerebelosa, pero es muy discreto. La sintomatología de Rubén prácticamente es ausente, excepto la voz. Cuéntanos un poquito ahora de lo que estás haciendo en el día a día. Cada día pues voy al cole, hago un método de auxiliar de enfermería y cuando llego a veces el mes pues me voy con la bici con un amigo y pues nos damos lejos. ¿A dónde vais? Lejos. ¿Cuánto tiempo? Pues por 3 horas, depende del día. Vale, entonces aquí lo que nosotros nos planteamos, él nos dice, me ha empeorado mucho la voz. Me ha empeorado. Había habido un cambio dietético que luego lo supimos más adelante. Y entonces nosotros lo que no sabíamos era definir bien a nivel clínico. Sí, decir, esto es una disartria, es un temblor de la voz, es una distonía. No sabíamos bien. Entonces nos comenta la mamá, no, es que resulta que se había olvidado el MCT, no lo estaba tomando. Y entonces lo vemos después de que... Bueno, y me has dicho que estabas haciendo, que estás estudiando. Un grado medio de auxiliar de enfermería. Ajá. ¿Y qué te parece? ¿Cómo lo llevas? Lo llevo bastante bien y luego Hay una mejoría, es una mejoría, no mejora del todo, pero hay una mejoría. Y está, en este caso, relacionado con no estaba tomando los triglicéridos de cadena media, los MCT, y aquí parece que con esto mejora. De todas maneras, luego, aunque ha seguido tomando los MCT, no hay una mejoría absolutamente espectacular. Entonces, ya esto está descrito en adultos, sobre todo, en el que pacientes que a la vez que tienen trastornos del movimiento, y ellos lo describen como hay temblor en extremidades, en 10 pacientes adultos también observan en la voz lo que denominan un temblor distónico. Pero ellos lo califican así y no hacen más estudios, no intentan averiguar qué es lo que está sucediendo. Entonces, nosotros a partir de Rubén nos planteamos, bueno, ¿por qué no hacemos un estudio centrado en la voz, en el habla, en estos pacientes? Porque parece ser que esto llega en la edad más, en la adolescencia o cuando son más adultos y a veces puede significar un problema para ellos. Entonces, vamos a primero estudiarlo y luego ver si podemos tratarlo de alguna manera. Entonces, bueno, hemos hecho todo un protocolo digamos, que ahora lo veréis, bueno, veréis algunas de las cositas que estamos haciendo, lo relacionamos con las características clínicas globales, el movimiento, bueno, ya veréis ahora un poquito el protocolo de filmación que hacemos, y esto es un proyecto complejo porque estamos neuropediatras, pero también hay neuropsicólogos, logopedas, y hemos hecho participar a la doctora Moschel en París y a la doctora Rousset Pons en Atenas, y ya sabéis las familias que estáis viniendo a hacer este estudio, que es sobre todo la doctora Leticia Pías, el neuropediatra de nuestro equipo, quien está haciendo pues la parte más de campo, ¿no? Está evaluando muy bien, junto a 2 logopedas, una de adultos y otra más. No se me ha grabado, no se me ha grabado lo que había modificado. Lo había modificado y ahora no se me grabó. Bueno, voy a salir y lo voy a
Lo voy a mirar aquí, ¿vale? Me sabe muy mal, porque era justo lo más interesante. Bueno, voy a ir directamente, yo lo voy a explicar así fácil y voy a ir directamente al tema de la voz, para que veáis un poquito lo que estamos haciendo. Es decir, hacemos todo un estudio, evidentemente neuropsicológico, es absolutamente fundamental, y hacemos un protocolo de videofilmación en diferentes, eso es un protocolo estandarizado en el que analizamos la marcha, analizamos la coordinación, analizamos muchas cosas. Entonces esto, el paciente realmente se pasa mucho tiempo en el hospital ese día. Y luego lo que hacemos es analizar el habla y la voz junto a dos logopedas, una logopeda de adultos y una logopeda infantil y la neuropediatra. Y entonces hacemos una serie de mediciones. Entonces vamos a ver si puedo activar el vídeo que es ¿es este? No, este no es. Ah, no, este no es. Vamos a ver. Es este, sí. Algunas pruebas nos piden que pongamos el tiempo y que lo entramos, pero es tranquilo, que no pasa nada, ¿eh? Solo es que tiene que ser así. Vale, pues primero te vamos a pedir que cuentes. Con tu voz normal todo, ¿eh? Tranquilo, sin gritar, sin no vaya a ser que te iremos pidiendo. Vale, pues te debemos de cuando quieras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vale. Ahora tienes que hacer lo mismo, pero intentando hacerlo con una voz muy fuerte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hay como varias preguntas, tiene que repetir frases, bueno, es todo un protocolo organizado. Ahora veis esto, una de las cosas que más nos hemos encontrado es que no persigue, por ejemplo, en la pronunciación de las vocales, que ahora lo hace bien él, ahora lo está haciendo muy bien, la inmensa mayoría de las veces cae, no pueden mantener, ¿no? Es como que si no tuvieran energía para una persistencia de un mismo sonido, pero ahora él lo está haciendo muy bien, ¿eh? Bueno, sí. Ahora lo mismo, pero con una S, ¿vale? Bueno, es muy largo, porque es realmente un protocolo estandarizado en el que se hacen pronunciar muchos sonidos, se le hace leer, se le hace cantar, se hacen muchas cosas que están estandarizadas en protocolos de evaluación del habla y de la voz. Entonces, una vez hecho esto, lo que hacemos es grabar. Hacemos toda una serie de grabaciones también de los fragmentos importantes, y lo que hacemos es un análisis acústico mediante un sistema que se llama PRAT, que es de libre acceso, es un programa que se puede encontrar en internet, y entonces analizamos la curva melódica y de intensidad. Analizamos cosas como el ritmo, el tono, el timbre, la amplitud, la frecuencia de las ondas, y lo que pretendemos es encontrar como un patrón característico de GLUT1 una vez analizadas estas características físicas del sonido. Ya está, ahora ya acabo enseguida. Entonces veis, aquí Rubén ha dado una serie de puntuaciones y además lo hemos puesto muy colaborador, o sea que muy bien, porque a veces con los niños, sobre todo más pequeñitos, este análisis no es tan fiable. Ya acabo enseguida, ¿eh? Entonces, fijaros, solamente hemos estudiado 9 pacientes de momento, de 5 a 21 años, y hay un espectro de afectación como en otros síntomas, puede ser de nada a tener mucha afectación. Entonces, cuando hay afectación, se ha calificado así de entrada, es como una voz áspera y tensa, con un tono inestable, y la pronunciación de las vocales no es sostenida en el tiempo. Hay cortes de voz, la voz está entrecortada. Y entonces hay un retraso en la frecuencia y amplitud de la señal sonora. Y siempre va relacionado con la edad, es más importante o se da con más frecuencia cuanto mayor sea la edad, y sobre todo si el paciente tiene movimientos anormales, discinesias, temblor, que en el caso de Rubén no están presentes. A partir de aquí hemos creado un grupo de trabajo en el que hay ingenieros, en el que hay analizadores de señales, y entonces lo que queremos hacer es crear una app, una aplicación para poder grabar a diferentes pacientes, analizar la voz y además para poderlos entrenar posteriormente en la mejora de esta voz y del habla en general. Eso es un proyecto un poquito a más distancia, pero les ha parecido muy interesante, sobre todo a los ingenieros. Bueno, en fin, acabo. Sabemos muy poco aún sobre el metabolismo energético cerebral, no entendemos muchas cosas de las que pasan y estamos asumiendo conceptos que se dijeron hace mucho tiempo, como vamos repitiendo, pero creo que hay mucho que investigar todavía en esto. Y nada, acabo con
con nuestro grupo, agradeciendo al grupo. Veis que hoy en el Día Internacional de la Mujer somos muchas mujeres en el equipo, sobre todo a Leticia, que es como la persona que está haciendo el trabajo de campo más importante, pero bueno, a todo el equipo en general y sobre todo a los pacientes y familias por la gran colaboración que estamos teniendo. Y nada, muchas gracias. Sobre el tema que ha nombrado de la actitud de estos pacientes, el cual yo he referido mucho a los profesionales que trabajan con mi hija a lo largo de su desarrollo de 7 años ya que lleva casi diagnosticada, porque yo veía unas actitudes muy raras y muy cambiantes. Es una niña muy dócil, obediente, apacible, la verdad que muy bien con todo, con la dieta, bastante bien. Son niños con una actitud buena, pero había momentos, días, fechas en los que tienen una actitud muy extraña, extremadamente nerviosa, extremadamente sensible a todo, las emociones le afectan, cualquier cosita. Entonces yo quería saber que nos explicara usted un poquito y su opinión sobre el sistema nervioso de estos niños, en qué nivel está afectado, por qué les afecta tanto las emociones, un día que tienen un poquito más de estrés, además cualquier cosita que no que ni siquiera a un adulto le afecta, ni a otros niños ni mucho menos, ¿por qué a ellos les afecta tanto y a qué se debe eso? Bueno, la verdad es que esto que explicas probablemente está relacionado con una dificultad en la gestión de las emociones, de los impulsos, en la inhibición de los impulsos. Esto es bastante característico en muchos diferentes tipos de enfermedades, sobre todo del metabolismo, del niño, del cerebro en desarrollo, porque son circuitos que son muy vulnerables y está poco estudiado y sobre todo lo que se refiere a emociones, a conducta emocional en enfermedades del sistema nervioso está muy poco estudiado, aunque realmente tiene una importancia extrema, porque la emoción también es la motivación, y la motivación te lleva a hacer muchas cosas, ¿no? O la negación de algo también te impide, aun teniendo una inteligencia normal. Entonces esto lo bueno es saberlo, detectarlo precozmente y trabajarlo. Entonces se puede trabajar como cualquier otro problema, es decir, desde el punto de vista psicopedagógico, con pedagogos, con psicólogos, eso es importante. Tampoco sabemos hasta qué punto un tratamiento u otro, una modificación de la dieta u otro podría regular eso. Desde luego, cuanto mejor estén tratados y mejor regulados, mejor va a ser todo. El punto ese de fluctuación, no conocemos en detalle los mecanismos, pero sí que es bastante común en diferentes problemas, porque es algo muy vulnerable en la especie humana. Todo esto, esta red que tiene que ver con la ansiedad, el miedo, los impulsos, es algo que evolutivamente era muy importante para la lucha, para la supervivencia y tal, y que nos ha quedado ahí y nos está dando un poco la lata, porque no sabemos regularlo como humanos. Mi pregunta es, nosotros nos la han diagnosticado hace poco, es Máximo, y está bastante afectado en el habla, es decir, solo dice unas palabras. Mi pregunta es, ¿por qué en algunos casos se receta el MCT? En nuestro caso no nos lo han recetado, pero sí que hemos escuchado pues, que les funciona muy bien, e incluso Rubén hemos visto que lo dejó de tomar y luego volvió, ¿no? Entonces, el por qué, si es que hay un protocolo y en qué afecta, es decir, qué beneficios y qué desventajas tiene. No es absolutamente necesario el darle el MCT. Lo importante, y sobre todo inicialmente, es la dieta cetogénica. Entonces, probablemente, si él ha sido de diagnóstico reciente, lo prioritario es la dieta cetogénica, que se mantenga bien, que se haga bien. Y luego, el hacer estos suplementos, bueno, va a depender un poco también de cuál sea el cumplimiento en general de la dieta, de la edad, de si se quiere liberalizar más de una cosa o de otra. Es bastante personalizado, bastante individualizado, pero no es, digamos, absolutamente necesario dar MCT. Esto ha sido, bueno, no sé, un hallazgo que lo hemos sabido a partir de la experiencia de Rubén, pero no sabemos si funciona tampoco en todo el mundo. Nosotros tuvimos una experiencia interesante, lo cual quiere decir que todos estos nutrientes afectan mucho a diferentes funciones cerebrales. Una de las niñas que teníamos con ensayo en triptanoína tuvo un problema importante del habla también y de la voz, de manera que se quedó sin voz cuando empezó la triptanoína, pero muy muy importante. Entonces esto incluso lo reportamos, estuvimos en contacto con otros doctores, expertos, con la doctora Moschel, que había utilizado mucho la triptanoína. Luego dijimos, bueno, no es motivo para suspenderlo porque en otras cosas estaba yendo bien, hicimos una pequeña introducción de nuevo gradual, pero nunca llegó a mejorar del todo. Ahora esta niña ha vuelto a la dieta cetogénica y está mejor. Es decir, esto es un ejemplo de que, bueno,
diferentes sustratos energéticos regulan diferentes funciones cerebrales. Es muy, muy interesante desde el punto de vista conceptual, pero también para tratar a los pacientes. Gracias, doctora Cazorla. Soy la madre Leona, eres nuestra neuropediatra. Estamos dentro del estudio del habla, interesantísimo. Y yo querría preguntarte, la logopedia, súper importante, de edad temprana, pero por mi experiencia, Ona siempre hizo canto oral y teatro. Lo puse en conocimiento, ¿no? En la parte del estudio, creo que es importante e interesante, porque estos niños están muy bien que trabajen logopédicamente como tratamiento, pero luego esa parte más lúdica que les ayuda muchísimo a trabajar, ¿no? Y a gestionar no solo las emociones, sino también esa, bueno, la parte de la expresión. Gracias. Había comentado, y es pues de ayuda, ¿no?, para el resto de familias. Normalmente cuando se hace teatro, cuando cantas, estás activando otras áreas cerebrales también, ¿no? Estás probablemente más motivado, estás, digamos, en otro mundo, estás en otro contexto, y eso hace que el cerebro también funcione de manera diferente. Y también puede ser una ayuda, o incluso en esas actividades en concreto puede funcionar diferente el habla. Esto sucede en otras patologías neurológicas que incluso tienen como tartamudeo, o hay muchos tics. Cuando hacen teatro, cuando cantan, no sucede. Entonces esto quiere decir que hay otro patrón de activación, o incluso problemas, personas que tienen muchas dificultades en caminar o en la marcha. Cuando van en bicicleta, en algunos casos, están súper bien. Es decir, dependiendo un poco del contexto, de cómo varías esa actividad, el cerebro reacciona de manera diferente. Pero es una aportación interesante para que los niños empiecen pronto, ¿no? Tal vez a hacer canto, a hacer teatro, a hacer todas estas cosas, tal vez les puede ayudar.